tan repentinamente como el cáncer, surgen las preguntas. ¿Qué posibilidades tengo? ¿Cuánto tiempo me queda? La buena noticia es que 1 de cada 2 personas con cáncer puede curarse, pero las personas que conoceremos en este documental tienen una enfermedad terminal. Sus esperanzas se basan en los medicamentos modernos contra el cáncer. Muchos de ellos ofrecen la promesa de poder vivir más tiempo y mejor con el cáncer. Por un lado, esta explosión de novedades es beneficiosa para muchos pacientes. Por otro lado, hay muchos preparados que escapan a la evaluación crítica. Así que solo queda una opción: intentarlo y tener esperanzas. Siendo completamente honesto, en realidad no se sabe de antemano si un medicamento funcionará. No puedes decir ni una palabra. Es como estar atrapada en tu propio cuerpo. Y nunca hubiese asociado esos signos, esos efectos secundarios con este medicamento. ¿Cuán seguros y efectivos son estos nuevos medicamentos contra el cáncer? ¿Qué tan bien son investigados antes de salir al mercado? Estamos en una situación en la que cada vez tenemos más medicamentos aprobados de forma acelerada, con cada vez menos certeza sobre su beneficio real, y estamos en una situación en la que gastamos mucho dinero en ellos. En total, 8.600 millones de euros anuales para medicamentos contra el cáncer, y la tendencia va en aumento. ¿Qué pueden hacer estos medicamentos modernos y qué no? Desde 2007, Marion Ring padece cáncer de sangre crónico. Es incurable. La enfermedad siempre está ahí, en su vida cotidiana, en sus vacaciones. Fotos de su último viaje en crucero. Mira esto, esa cara, ese terrible rostro de cortisona, esas mejillas gordas. Me horroriza ver esto ahora. Esto me avergüenza un poco. No tienes por qué. Es tu vida. Y también mi vida. Yo también estoy demasiado gordo. Oh, pero mira, aunque yo luzco tan horrible, date cuenta cómo me miras. Espléndido. En 2013 tuvo los primeros síntomas graves y tuvo que ser hospitalizada por 6 meses. Con quimioterapia y grandes cantidades de cortisona, logró mantener el cáncer bajo control por un tiempo, pero siguió reapareciendo. Y la dejó sin fuerzas. Dios mío, se hace difícil caminar pequeños trayectos desde la cama. Tal vez lavar un poco y luego regresar o algo así. Solo es posible comprenderlo si lo sientes tú mismo. Este agotamiento sin fin, por eso estoy tan apegada a esto. ¿Qué habría sucedido si no lo hubiese tratado? Entonces, inevitablemente habría muerto. Si no se trata, la leucemia linfocítica crónica conduce a la muerte. Con terapia, como siempre dice mi profesor, si la terapia funciona bien, también puedes envejecer con ella. La quimioterapia dejó de funcionar. Hace algunos años no se podía hacer nada más por pacientes como Marion Ring. Sin embargo, ahora hay en el mercado nuevos medicamentos contra el cáncer. En eso se basa su esperanza. Cuando tienes una enfermedad grave como la mía, donde hay muy pocos medicamentos especiales, entonces quedas entre la espada y la pared. Y en algún momento tienes que decirte, quieres vivir, quieres sobrevivir, y en realidad te sientes agradecida de que ahora estén disponibles estos medicamentos especiales. Desde hace años participa como representante de pacientes en comités de especialistas. Está familiarizada con el sistema médico. Sabe que siempre salen al mercado nuevas y prometedoras cosas. Los medicamentos oncológicos modernos, como se denomina a los fármacos contra el cáncer, suelen ser la última esperanza para prolongar la vida en casos de cáncer incurable. En esta clínica podemos filmar pese a la pandemia. El Hospital Comunitario de Berlín-Havelhöhe, una clínica antroposófica que ofrece tratamientos modernos contra el cáncer en sus centros oncológicos certificados.
Todas las mañanas, las farmacias entregan medicamentos contra el cáncer especialmente diseñados para el paciente. Además de la quimioterapia, las esperanzas se basan en las nuevas terapias inmunológicas y de anticuerpos que, de forma más precisa que la quimioterapia, bloquean ciertos mecanismos de la célula tumoral. El oncólogo Arne Musig trabaja en este centro de terapia tumoral ambulatoria desde 2017. Aquí tenemos un anticuerpo que solemos administrar junto a la quimioterapia. Aquí tenemos 2 anticuerpos para una paciente con cáncer de mama que, como la llave de una cerradura, son adecuados para una propiedad especial de las células tumorales. Las nuevas terapias a veces cuestan muchísimo más que la quimioterapia clásica. Gran parte de estos medicamentos que son tan costosos no están diseñados para que un paciente salga curado de la terapia. Es decir, la terapia haría que la enfermedad progrese con menor rapidez y que idealmente se conserve la calidad de vida, que el paciente pueda seguir siendo independiente y, como segundo efecto, que también pueda alargar su vida. Para oncólogos como Arne Musig, la gama de opciones terapéuticas aumenta de año en año. Actualmente hay en el mercado 237 medicamentos contra el cáncer, más de un tercio de los cuales son preparados novedosos que pueden combinarse una y otra vez entre sí y prescribirse para cada vez más tipos de cáncer. En este mercado de la esperanza, él intenta mantener el rumbo. Casi a diario le llegan nuevos anuncios. Aquí, por ejemplo, tenemos un preparado que ha sido aprobado para el cáncer de próstata. Un preparado para pacientes con cierta forma de cáncer de mama. Aquí hay 2 preparados adecuados para pacientes con melanoma maligno. Y finalmente un preparado de anticuerpos para una determinada forma de cáncer de sangre. Tal vez no sean más de 2 o 3 días de material informativo, así como probablemente lo reciben todos mis colegas. Los destacados, por supuesto, están relacionados con el marketing. Son todos como saltos cuánticos. ¿Cuán complicado es para usted mantenerse siempre al día? Es un esfuerzo considerable. Por supuesto que funciona independientemente de leer las revistas especializadas. En realidad, para mí, esta es una importante fuente de información porque no está preparada de forma publicitaria. Durante la consulta yo no tengo tiempo para obtener la información de antecedentes. Esto significa que debo hacerlo después durante mi tiempo libre para así poder informarme a profundidad. 2 pisos más arriba en la sala de oncología, suena la alarma de emergencia. La salud de un paciente gravemente enfermo se ha deteriorado dramáticamente. Muchos de los pacientes de esta sala ya tienen un cáncer avanzado. En la lucha por prolongar más sus vidas, Friedman Shad y su equipo siempre buscan la dosis y la combinación óptima de ingredientes activos. Malas noticias para un paciente. Lo que se conoce es una progresión hepática masiva. Para decirlo sencillamente, el hígado se deteriora velozmente. Ella también lo ve así y por eso quiere ir al hospicio. ¿Cuándo ha ganado el cáncer la batalla? ¿Y cuándo podría la medicación ofrecer unas semanas o incluso meses más de vida? ¿Responderá el paciente a la terapia? ¿Será uno de los afortunados? Estas son preguntas difíciles. Siendo completamente honesto, en realidad, no se sabe de antemano si un medicamento funcionará. Siempre hay pacientes que responden y otros que no. Esa es la forma habitual de informárselo al paciente, diciéndole que tenemos una sugerencia y que se la recomendaríamos. La probabilidad de que ayude es posible. También hay muchas personas que le tienen mucho miedo a la terapia, que se sienten muy inseguras. ¿Debería hacerlo o no? Y allí es donde intentamos ofrecerle al paciente la mayor cantidad posible de información para que pueda evaluarla y no rechace sin necesidad una terapia que posiblemente pueda ayudarle. Eso es siempre el campo en el que todos trabajamos juntos. Marion Ring también tiene que informarse, sopesar y ser capaz de decidir. Su leucemia había empeorado y necesitaba un nuevo medicamento. En ese momento había un preparado muy prometedor. Había estado en el mercado durante poco más de 4 años y debía combatir el cáncer de sangre mejor que la quimioterapia clásica. En realidad no tenía alternativa, ¿verdad? En ese momento no, porque ya habíamos probado las alternativas que existían con los medicamentos convencionales. Así que, como decimos siempre, mi profesor Ludwig y yo,
En principio no surgió nada realmente innovador, y es por eso que durante 1 año y medio o 2 años leyó todos los estudios que tuvo en sus manos sobre este medicamento con mucho detenimiento. Una y otra vez me decía, hay uno. Y con él también se trata a un señor mayor y también funciona muy bien. Y entonces, confías completamente. Se decide a tomar el nuevo fármaco. Ibrutinib es un inhibidor de enzima que puede ralentizar de forma precisa el crecimiento de las células sanguíneas enfermas. El estudio de aprobación mostró que el 42.6% de los sujetos respondieron al fármaco. Sin embargo, después de 2 semanas, durante sus cortas vacaciones en el crucero, sucede algo inesperado. Lo noté la última noche. Le dije a mi esposo, vamos a la cama. Tengo un poco de frío, escalofríos y esas cosas. Y cuando nos levantamos por la mañana y quisimos dejar el barco, entonces comenzó. No encontré mi anillo de boda. Siempre me lo quito por la noche. Fue un gran pánico. ¿Dónde está el anillo de bodas? ¿Dónde está el anillo? Tuve que buscarlo y preguntarle, pues lo tenía en el otro dedo. Y entonces desembarcamos y ocurrió la situación del autobús. Mi esposo me dijo, ahí viene el autobús, saca el boleto. Saqué mi cartera, pero entonces quería ingresar un PIN. Eso en lugar de abrirla y sacar su boleto. Y entonces pasa por tu cabeza, ¿qué está ocurriendo? También tenía problemas para encontrar las palabras. Y en el aparcamiento quise contarle brevemente a nuestro amigo algo sobre el viaje y comencé, pero no podía decir una palabra. Entonces pensé, ¿qué está pasando aquí? No puedes emitir ni una palabra, es como estar atrapado en tu propio cuerpo. Es decir, tienes en tu cabeza lo que quieres decir, tenía las imágenes de lo que quería contar y no lograba que saliera nada. Al día siguiente, incluso condujo al trabajo con el auto, porque creía que los síntomas seguramente desaparecerían. Pero sucede lo contrario. Es hospitalizada. El diagnóstico, fibrilación auricular, que provoca un trastorno circulatorio en el cerebro, lo que se llama ataque isquémico transitorio o abreviado AIT. El médico que la trata en la clínica Helios de Buch, Berlín, escribe en el registro médico: Consideramos la fibrilación auricular y el AIT como efectos farmacológicos no deseados del ibrutinib. El AIT llegó tan repentinamente y sin previo aviso. Nadie podría haber sospechado que esto ocurriría. Le tomó 6 meses recuperarse de los efectos secundarios. ¿No era conocido ese riesgo? Su médico, el profesor Paul-Dieter Ludwig, no solo es oncólogo, sino también presidente de la Comisión de Medicamentos de la Asociación Médica Alemana. ¿Qué sabía en ese momento sobre el fármaco? Teníamos unos 4 años de experiencia y sabíamos que era muy eficaz en algunos pacientes que ya habían sido pretratados con otros fármacos o que habían tenido una recaída de su enfermedad. También sabíamos que había algunos efectos secundarios, pero solo se presentaron esporádicamente, como por ejemplo arritmias cardíacas. Es por eso que en ese momento receté este medicamento y estaba relativamente convencido de él después de que otros pacientes respondieran muy bien a él. Entonces uno como médico lógicamente también se reprocha porque piensa que es una paciente a la que en realidad le va bien, que tiene una enfermedad con la que puede sobrevivir unos 10, 20 o 30 años y sufre de una toxicidad grave que la lleva a que posiblemente también pudiese haber tenido graves consecuencias por esa toxicidad. El efecto secundario del AIT no apareció en el estudio de registro de 2014. ¿Por qué no fue descubierto por el fabricante? Fueron menos de 200 pacientes los que fueron tratados como parte del estudio de registro, de modo que los efectos secundarios extraños, incluidos los efectos secundarios extraños graves, quizá ni siquiera fueron registrados. Aprobado en base a un estudio con 195 sujetos de prueba para el ibrutinib. En 2019, 5 años después de la aprobación, un equipo internacional de investigadores evalúa la base de datos de la OMS más grande del mundo en busca de efectos secundarios. Hasta entonces, unos 90.000 pacientes en todo el mundo habían sido tratados con ibrutinib,
El análisis dio como resultado que 13.500 de ellos sufrieron efectos secundarios graves, 303 murieron de enfermedades cardiovasculares, 254 desarrollaron un trastorno circulatorio como el AIT en el cerebro. En esta evaluación de un registro muy grande puede observarse claramente que algunos de estos efectos secundarios, especialmente los trastornos circulatorios en el cerebro, no son tan extraños como se sospechaba originalmente. Un efecto secundario del que sin falta debemos informar a nuestros pacientes, incluso si ocurre muy raramente, para que también puedan reaccionar rápidamente si fuese necesario y dejar de tomar la medicación. Recién en septiembre de 2019, alrededor de 5 años después de su aprobación, apareció el efecto secundario de AIT en el resumen de las características del producto y la recomendación de controlar a los pacientes con regularidad. Solicitamos una entrevista con la compañía Janssen, la empresa que vende ibrutinib en Europa. Nombre comercial de la Imbruvica. Solo quieren responder por escrito. Les preguntamos qué opinan de la acusación por parte de los médicos de que antes de la aprobación se disponía de muy poca información sobre los posibles efectos secundarios. Janssen respondió, entre otras cosas, con referencia a numerosos estudios, sin indicar si estos se llevaron a cabo antes o después de la aprobación. Hay más de 150 programas clínicos en curso para la Imbruvica y se han realizado 8 estudios de fase 3 en leucemia linfocítica crónica. Y supervisamos continuamente la seguridad de nuestros medicamentos y la aparición de posibles efectos secundarios. Y además, la relación beneficio-riesgo de la Imbruvica sigue siendo positiva. cuando los médicos pudieron recetar el primero de estos medicamentos modernos hace unos 20 años, había una gran esperanza. Muchos incluso pensaron que el cáncer pronto sería vencido. ¿Todo bien por ahora? Sin embargo, después de la euforia inicial, siguió la desilusión. Un análisis realizado en 2014 por el Instituto Nacional Estadounidense del Cáncer en 71 medicamentos oncológicos mostró que los nuevos ingredientes activos podrían frenar el crecimiento tumoral en un promedio de poco más de 2 meses. Estadísticamente, algunos medicamentos solo brindan un beneficio de supervivencia de unas pocas semanas. Para el personal médico no es fácil tratar con esto. Antes había un medicamento que se anunciaba con mucha fuerza para la enfermedad pancreática, el carcinoma de páncreas. Y finalmente, resultó que la extensión de la vida era mínima, unos 14 días, pero significativo estadísticamente. Bien, usémoslo. 14 días no es mucho, en términos de un periodo más largo, pero todos los involucrados están bajo cierta presión por actuar. ¿Qué médico diría no lo haré o no lo ofreceré? ¿O qué paciente diría de antemano no lo quiero? Y se han vuelto a registrar subpoblaciones en las que se ha notado que no funciona para nada. Entonces podemos dejarlo enseguida. Y luego pudimos ver que sí funcionaba para algunos pacientes a los que se podría caracterizar. Entonces allí se podría usar. Esta es una investigación de registro posterior. ¿Cómo funcionan en realidad estos medicamentos? ¿Cómo salen exactamente los medicamentos al mercado? ¿Qué obstáculos deben superar para ser recetados en Alemania? La responsable de la aprobación es la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, en Ámsterdam. Aquí es donde los fabricantes de productos farmacéuticos envían sus solicitudes para su aprobación. Deben probar que el medicamento o una nueva combinación de ingredientes activos funcione y que sea inofensiva. Una aprobación regular se desarrolla así. En la fase 1, el fármaco se prueba en algunos pocos pacientes. Aquí se trata de cómo procesa el cuerpo el medicamento. En la fase 2, el fármaco se prueba, dependiendo de la enfermedad, en varios cientos de sujetos de prueba, en comparación con un grupo de control que recibe un fármaco antiguo. Aquí debe probarse el efecto del nuevo fármaco. En la fase 3, el preparado se administra a varios miles de pacientes. El objetivo es determinar su seguridad, eficacia y especialmente también los posibles efectos secundarios extraños del nuevo agente. Pero cada vez con mayor frecuencia se está dejando de lado este estándar para acelerar la aprobación. Con el objetivo de que los ingredientes activos innovadores lleguen al paciente lo antes posible,
Algunos productos son aprobados, bajo ciertas condiciones, después de la fase 2. Wolf-Dieter Ludwig representa en la EMA al Colegio Médico Alemán. Lleva años criticando este proceso en el campo de la oncología. Veo esto de forma muy crítica porque en oncología tenemos un aumento significativo en los procedimientos de aprobación acelerada. A menudo el conocimiento es insuficiente con respecto a la situación en la que este medicamento es particularmente efectivo en los pacientes, y sabemos muy poco sobre la seguridad y los efectos secundarios. Me gustaría que los reguladores solo aprobaran estos procesos acelerados en emergencias absolutas como con la COVID-19. Encontramos ejemplos extremos como este. Un fármaco desarrollado para una mutación tumoral especial y aprobado a un ritmo acelerado para 17 tipos de cáncer. Sin embargo, fue probado en muy pocos sujetos. Este fármaco se probó en menos de 10 pacientes para más de la mitad de los tipos de cáncer. Para cáncer de apéndice, cáncer de hígado y cáncer de próstata, había respectivamente un solo sujeto. Desde 2015, el 28% de todos los medicamentos oncológicos salieron al mercado mediante un proceso acelerado. Vamos a Colonia, al Instituto para la Calidad y Eficiencia en la Atención de la Salud, abreviado IQVID, financiado con fondos públicos. Thomas Kaiser dirige el Departamento de Evaluación de Medicamentos. Revisa todos los estudios que se publican sobre un nuevo fármaco. El objetivo de esta aprobación acelerada de este tipo de medicamentos oncológicos es hacer que ciertos medicamentos nuevos estén disponibles en una etapa temprana para los pacientes. Dado que no tenemos ningún dato sobre si estos nuevos medicamentos son realmente mejores que los anteriores, no es posible deducir de estos datos si estos pacientes se benefician realmente de ellos. Esta es una de las razones por las que IQVID verifica cada nuevo medicamento después de su aprobación, para ver si es mejor que la terapia estándar actual. Si observamos estos procedimientos de aprobación y evaluamos cada nuevo medicamento, y también cada nueva área, cada nuevo tipo de cáncer para el que se aprueba un medicamento, entonces vemos que aproximadamente solo la mitad de estas nuevas aprobaciones son una ventaja en comparación con una terapia estándar aprobada anteriormente. ¿Qué le parece esto? Creo que no es suficiente. No se trata de decir que siempre haya que asegurarse de que cualquier terapia nueva sea mucho mejor que la que estuvo en el mercado hasta ahora. Pero a uno le gustaría decir, al menos a mí me gustaría, ver un progreso por medio de un medicamento aprobado recientemente. En el 46% de los medicamentos oncológicos aprobados desde 2011, el IQVID no pudo determinar ningún beneficio adicional, es decir, ninguna ventaja. Nos reunimos con el director médico responsable de la Agencia Europea de Aprobación, EMA, Hans-Georg Eichler, de forma virtual en su oficina particular en Austria. Está familiarizado con las acusaciones de que los medicamentos estarían llegando al mercado demasiado rápido y que debería haber más datos. Gran parte de lo que dicen los críticos no está mal. Solo que, por otro lado, tenemos pacientes que dicen, ¿realmente quieren esperar otros 2 años? ¿Quieren seguir estudiando hasta que ya no tengan la oportunidad de conseguir este producto? ¿Cuál es el punto de equilibrio correcto? Hablamos de medicamentos con datos deficientes que no curan a nadie. En ese contexto, ¿está justificado seguir diciendo, debemos sacar todo al mercado de la forma más rápida? Sí. Eso se dice cuando uno está sano. Escuchamos decir a pacientes y representantes de pacientes que también están enfermos, no esperamos una cura. Estamos satisfechos con recibir una cierta mejora de nuestra situación. Eso significa que damos pequeños pasos. La pregunta ¿es un pequeño paso razón suficiente para, en primer lugar, sacar un medicamento al mercado y, en segundo lugar, sacarlo al mercado rápidamente? ¿Es aceptable la incertidumbre que tenemos sobre la terapia o no es aceptable? ¿Quién debería ser en ese caso la autoridad final? Yo creo que deberían ser los pacientes que después recibirán estos productos. ¿Dejarle la decisión al paciente?
Marion Ring es una de las que le hubiesen gustado saber más sobre los efectos secundarios, sencillamente para poder prepararse mejor para los posibles riesgos. Como salí ilesa al conducir al trabajo en mi auto, realmente tuve un ángel de la guarda increíblemente activo. Hubiese sido mejor saber más al respecto. Sí, entonces no me hubiese puesto en riesgo con el auto y cosas por el estilo, sino que habría llamado a mi médico por la noche. Sucedió esto y aquello, ¿tengo que hacer algo? Y él habría dicho que me dirigiera directamente al hospital y que dejara de tomar la medicación. Estoy firmemente convencida de ello. Pero ¿qué pasa si no se tienen los datos? Si no se sabe, no se puede actuar en consecuencia. Los expertos debaten: ¿velocidad y acceso rápido a la medicación? ¿O más datos sobre la eficacia y los efectos secundarios? No es justo para los pacientes que deban esperar una terapia potencialmente saludable para su enfermedad grave. El problema, desde mi punto de vista, es que esta es solo una cara de la moneda. Puede darse el caso de forma individual de que se acepte tal riesgo debido a la falta de información. A quienes no se tiene en cuenta es que aquellos pacientes que prefieren actuar de otra manera, que dicen: quiero saber mejor en qué puede ayudarme este medicamento, como también los efectos secundarios que ocasiona este medicamento. Además, si este medicamento mejorará o no mi calidad de vida en comparación con la quimioterapia anterior. Estos pacientes en realidad se quedan solos. Algunos de los nuevos medicamentos contra el cáncer se consideran avances innovadores con mecanismos de acción completamente nuevos. Son éxitos de venta en oncología. Se prescriben 10.000 veces más. En la sala de oncología de la clínica Havelhof conoceremos a Petra Mörke. Desde hace 6 años, esta kinesioterapeuta padece cáncer de piel y ahora la metástasis se ha extendido por todo el cuerpo. Ella lucha por mantenerse en movimiento. Por ejemplo, durante los últimos 3 días he logrado volver a hacer esto. Antes era imposible levantar la pierna. Y de esta manera los músculos superiores se fortalecen. Esto es lo más importante para poder caminar. Su oncólogo, en ese entonces residente, le recetó el innovador medicamento Nivolumab. Friedman Schad operó la metástasis pulmonar de Petra Mörke para facilitarle la respiración. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? Hoy estoy bien. Ahora puedo volver a moverme de forma independiente. Según las pautas de la Sociedad de Oncología, Nivolumab era en su caso una de las opciones de medicamentos. Mi oncólogo me indicó que esto es relativamente nuevo, que tiene éxito, especialmente contra el cáncer de piel. Y entonces lo acepté de inmediato. Y como dije, estaba satisfecha. No tuvo efectos secundarios, al menos no que yo sintiera. Y tengo grandes esperanzas en este medicamento. Varios estudios muestran que puede hacer retroceder significativamente la enfermedad. Y eso también sucede a menudo. En este caso específico, la terapia lamentablemente no respondió, sino que por el contrario, el tumor se extendió aún más. Tenemos las estadísticas de las que partimos todos, que son la base de nuestras recomendaciones, a la base de las pautas. Pero el efecto que tienen en cada individuo solo puede descubrirse en el transcurso de la terapia. ¿Cómo fue cuando le dieron el diagnóstico? ¿Que no funcionó? Bueno, tengo que decir que fue demoledor. Y sobre todo que se me dijera, bueno, podría suceder que pronto se asfixie. ¿Cuál es su situación ahora y su pronóstico? Bueno, ahora el pronóstico es, con la metástasis cerebral no llegaremos muy lejos. Nivolumab puede hacer retroceder el cáncer significativamente. En 2019 era uno de los 10 ingredientes activos más vendidos en Alemania. Con un éxito así en el mercado, este es rápidamente copiado. Actualmente se están investigando alrededor de 20 fármacos con el mismo mecanismo que Nivolumab, que solo en detalle tienen efectos diferentes. Esto plantea importantes desafíos para los médicos tratantes. ¿Cuál es el fármaco adecuado? Apenas hay investigaciones
sobre si el segundo, tercero, cuarto, quinto o incluso sexto representante de este grupo es mejor que el primero. Porque a veces se argumenta, necesitamos algo más porque tiene buenas propiedades, y el sexto es mejor que el primero. Desafortunadamente, muy frecuentemente no tenemos ningún estudio al respecto, pero entonces sale al mercado para su aprobación el segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto, pero apenas existen estudios comparativos directos entre estas sustancias. Y ese es un gran dilema para la decisión sobre la terapia ya en el campo. Petra Mørke ha regresado a casa. En el hospital ya no podían hacer nada por ella. Afortunadamente, ella no ha tenido efectos secundarios. Pero nivolumab no pudo frenar el crecimiento de la metástasis. Petra Mørke es una del 60% para quienes el medicamento no tiene ningún efecto, según el estudio de aprobación. Para el 40% de los pacientes, esta puede ser una bendición, porque les prolonga la vida durante varios meses, o a veces incluso años. Para ella, en cambio, es solo una gran decepción. Creo que lo más importante es poder hablarlo, ser honesto, que un médico diga, eso fue todo, no puedo hacer nada más, no se puede continuar. Todas las metástasis han crecido, especialmente las de la cabeza, de 6 a 10 milímetros. Mi pronóstico, diría si leo esto, es miserable. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Una semana? ¿Un mes? Eso es lo que ahora me importa. También me alegra estar en casa. Por supuesto, no hay otra forma. Petra Mørke falleció pocas semanas después de nuestra visita. Los afectados luchan y esperan. No se sabe si los medicamentos funcionarán, que también lo harán, y por cuánto tiempo. Lo que sí puede decirse con seguridad es que las aseguradoras médicas gastan año tras año cada vez más en medicamentos contra el cáncer. ¿Las razones? Mayor esperanza de vida, más personas enfermas, muchos ingredientes activos nuevos y sobre todo, porque los nuevos medicamentos son mucho más caros que los antiguos. El costo de los medicamentos contra el cáncer aumentó de 230 millones de euros en la década de 1990 a 8.600 millones de euros en 2019. ¿Qué han producido los nuevos medicamentos oncológicos con respecto a las tasas generales de supervivencia al cáncer? En el Instituto Robert Koch de Berlín se reúnen los datos de todos los registros oncológicos alemanes. Ya hace tiempo que el cáncer no es necesariamente una sentencia de muerte. Actualmente más de la mitad sobrevive al cáncer. Klaus Kraywinkel compara las tasas de supervivencia a lo largo de los años. Aquí podemos observar el progreso en las tasas de supervivencia. En los años 90 tuvimos un mayor progreso en las cifras que en la última década. Según el Instituto Robert Koch, desde finales de los 90, gracias a la detección precoz, las técnicas quirúrgicas, la radiación y la quimioterapia, la tasa de supervivencia aumentó significativamente en 12 puntos porcentuales hasta 2007. La esperanza era que con los nuevos medicamentos oncológicos dirigidos, la tasa de supervivencia pudiera aumentar aún más. Pero, desde el uso de estos medicamentos, en los siguientes 10 años hasta 2017, solo aumentó en 3 puntos porcentuales. Costos en constante aumento y pocos éxitos satisfactorios. Entonces, ¿cómo se puede al menos controlar el costo de los medicamentos? El gobierno estableció en 2011 un sistema de control. El objetivo, medicamentos efectivos a precios justos. Aquí, en el Comité Conjunto Federal, se discute si un nuevo medicamento es mejor que el estándar anterior. Un año después de la aprobación, se negocia el precio final entre las aseguradoras médicas y los fabricantes sobre la base de esta evaluación. Nos reunimos con Jörg Schaba, un representante de los pacientes en el Comité Conjunto Federal, o abreviado GBA. Echemos un vistazo. Por un lado se encuentran los representantes de las aseguradoras médicas y el IQVID, que realiza las evaluaciones científicas para el GBA. Y por otro lado, los representantes de los pacientes, y detrás de ellos los representantes de los médicos y los hospitales. ¿Los fabricantes, las compañías farmacéuticas no están aquí? Las empresas farmacéuticas no participan en las consultas. Deben ser independientes.
Aquí hay que evaluar cuán bueno es realmente un nuevo fármaco. ¿Es mejor para el paciente o no? Y el fabricante tiene la oportunidad de demostrarlo presentando un largo expediente en el que puede explicar las ventajas de su nuevo preparado. Por lo general, la discusión continúa hasta que pueden ponerse de acuerdo. Si se decide que el medicamento es mejor que el estándar anterior, el precio puede ser más alto. Si la evaluación es negativa, no debería costar más. De cualquier manera, los medicamentos permanecerán en el mercado. También hay que hablar sobre el hecho de que esta es una condición insatisfactoria porque en realidad estos medicamentos no han sido suficientemente investigados para ser permitidos en el mercado. Creo que ese es un gran problema. A menudo los remedios son aprobados cuando el estudio aún no se ha completado y solo hay resultados provisionales. Los estudios a menudo son mínimos para lograr el resultado más rápido al menor costo posible. Porque cada día de anticipación para sacar un fármaco al mercado representa mucho dinero para la industria farmacéutica. Una vez que los medicamentos están en el mercado, independientemente de cuán bien funcionen, el GBA con sus evaluaciones solo puede influir en el precio. No tiene el poder de retirar una droga del mercado. Investigamos. En comparación con otros sectores, los márgenes de beneficio de la industria farmacéutica están muy por encima de la media. En estudios y revistas especializadas, también nos encontramos con cifras sobre el ibrutinib. Su investigación y desarrollo costó unos 388 millones de dólares. Hasta fines de 2019, este fármaco había recaudado alrededor de 25.000 millones de dólares en todo el mundo. La EMA le ha otorgado al ibrutinib lo que se conoce como estatus de medicamento huérfano, un incentivo para desarrollar terapias para enfermedades muy raras. En realidad, una buena idea. El estatus de medicamento huérfano tiene como objetivo compensar la investigación no rentable de enfermedades que no afectan a más de 5 de cada 10.000 personas en la UE. Las ventajas para el fabricante incluyen no tener tasas de registro y un monopolio de mercado durante 10 años. Sin embargo, cada vez con más frecuencia, estos medicamentos subvencionados se desarrollan de manera muy rentable. En 2019, 20 fármacos huérfanos obtuvieron ingresos de más de 1.000 millones de euros cada uno. Este desarrollo me parece muy preocupante porque estamos invirtiendo el dinero en los canales equivocados y hay una gran cantidad de enfermedades metabólicas en niños u otras enfermedades genéticas que son muy raras, en donde los fabricantes no están lo suficientemente motivados para invertir y desarrollar nuevos medicamentos. El ibrutinib de Janssen ocupó el segundo lugar en 2019 entre los fármacos huérfanos con volúmenes de ventas más altos en todo el mundo. La EMA no puede retirar el estatus de medicamento huérfano solo porque un fármaco huérfano se convierta en un éxito de ventas. Preguntamos si Janssen ve la posibilidad de abandonar el estatus de medicamento huérfano y las ventas de mercado asociadas o bajar el precio en vista de los ingresos. Janssen responde: La Comisión Europea decide sobre la concesión del estatus de medicamento huérfano. Y sobre los precios, nos guiamos por el beneficio para los pacientes, así como por el valor agregado en relación con las opciones terapéuticas alternativas. Además, el precio de los medicamentos está regulado en detalle por la ley. Nos regulamos por la evaluación de beneficios por parte del Comité Conjunto Federal, GBA. Y además, el precio de una terapia también debe generar un beneficio que sirva como incentivo para que las empresas farmacéuticas realicen más investigación y desarrollo. Los preparados oncológicos son el elemento más caro del gasto en medicamentos. Por ejemplo, las nuevas terapias génicas, que actualmente se están investigando con gran intensidad, cuestan hasta 275.000 euros por paciente. Los pronósticos asumen que los costos de los medicamentos oncológicos aumentarán en todo el mundo un 10% cada año. ¿Cuánto tiempo podrán seguir soportando esto nuestras aseguradoras médicas? Se pregunta el farmacéutico Wolfgang Kasbach. El experto que conoce por experiencia propia las negociaciones de precios entre las aseguradoras médicas y los fabricantes de productos farmacéuticos, ahora trabaja como mediador, tratando de interceder cuando las aseguradoras médicas y los fabricantes no pueden ponerse de acuerdo. Si el remedio tiene un beneficio adicional, entonces ese beneficio debe evaluarse de alguna manera en términos monetarios.
¿Cuánto vale? ¿Quién sabe? Y esa es precisamente la negociación. El beneficio adicional vale 1.000 euros o 30.000 euros. Y hay un viejo dicho de comerciante. Queridos amigos, déjenme decirles que un descuento se agrega de antemano. El precio sin duda será excesivo porque el fabricante sabe que al final no conseguirá aprobarlo. Las empresas farmacéuticas no son una asociación sin fines de lucro. También deben obtener beneficios. Pero, por favor, también deben tener en cuenta la viabilidad financiera de los sistemas nacionales de salud, es decir, de eso es de lo que viven, de quienes les pagan. En este momento se está hurgando en los bolsillos, llevándose lo que puedan llevarse. Eso es realmente algo desvergonzado. Desvergüenza en los precios de algunos fabricantes de productos farmacéuticos. ¿Qué dice al respecto la Asociación de Fabricantes de Productos Farmacéuticos de Investigación? Nos responden por escrito. Los medicamentos oncológicos modernos les permiten a muchos pacientes vivir con cáncer más tiempo y cada vez más a menudo, incluso sin cáncer. De este modo, los nuevos medicamentos crean un valor agregado social y económico. A Wolf-Dieter Ludwig le gustaría contar con más datos. Más financiación para la investigación independiente, a fin de comprender mejor las oportunidades y los riesgos de los nuevos medicamentos. Debido a la gran cantidad de medicamentos que están ingresando al mercado de medicamentos oncológicos, porque es muy lucrativo, porque allí se pueden obtener precios muy altos, también tenemos muchos medicamentos que no necesitamos y actualmente es muy difícil para los oncólogos separar el trigo de la cizaña en el caso de los nuevos medicamentos. Marion Rink comenzó recientemente a tomar otro medicamento nuevo contra su leucemia crónica. Le ayuda y hasta ahora lo tolera relativamente bien. Le prometí a mi pequeña hija que llegaría a los 80 años. Mientras tanto, ha sido realmente difícil. Me esfuerzo mucho, pero en una condición tolerable. ¿Qué desea para su esposa? Que pueda seguir viviendo sin mayores restricciones, que la enfermedad no le afecte demasiado, que disfrute de la vida y que permanezca conmigo por mucho tiempo.